Permítanme orar, bueno, previamente el saludo de la Iglesia Bautista Reformada, Salvación y Vida Eterna de Barranquilla. Damos gloria a Dios por poder compartir con ustedes. La primera vez que los vi eran muy pequeños, hace muchos años. Bueno, siguen siendo pequeños, ¿no? Pero han crecido mucho en número y en la organización de la Iglesia. Y lo que hemos visto que el Señor ha hecho en Venezuela en la obra reformada es simplemente glorioso. Oremos. Señor, queremos darte las gracias en Jesucristo por este tiempo que nos das en tu día. Has llamado a tu iglesia para que te adoremos, lo cual también es un privilegio para nosotros. Tú has puesto cántico en nuestro corazón y te hemos alabado. Y has puesto hombres capaces, Señor, que nos enseñen tu palabra, que nos recuerden tu palabra, y animas nuestra alma. Ahora suplicamos que en este tiempo, el tiempo de la predicación, del sermón, tú tomes mi mente, mi corazón, mi alma, mi vida, y puedas poner toda la palabra tuya para tu gloria, Señor, en la sección que corresponde hoy. Dame el don de exponer y a mis hermanos el don para escuchar, y que juntos seamos consolados con esos consuelos que vienen del cielo, exhortados y edificados, Señor, y que toda la gloria sea para ti en Jesucristo nuestro Señor, por el poder de tu Santo Espíritu. Amén. Amén. Uno de los temas que más divisiones causan cuando hablamos, sobre todo con personas que vienen de trasfondos católicos romanos, es cuando hablamos sobre la idolatría. Y por lo general el error que cometemos nosotros, los protestantes, frente a todo esto, es que queremos dar un certero golpe a ese pensamiento idolátrico, perverso, malvado, antes de presentar a Cristo. Y inmediatamente empezamos a tomar todos los textos, los ídolos, Salmo 115, en fin. Esto es... Y hay un problema con eso, porque aunque estemos usando la verdad, la estamos usando mal, porque no estamos presentando el único problema que puede apartar al idólatra de su ídolo, y es que necesitamos presentar a Cristo. Aunque nuestro argumento sea verdadero, el que recibe el argumento no creerá a menos que Cristo le abra el corazón. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos, y por eso es que menos católicos se convierten, aunque muchos se convierten hoy al verdadero evangelio. Creo que una situación parecida, aunque multiplicada en su complejidad, la encontramos en la iglesia a los Corintios, o en la iglesia de los Corintios. Pablo hace un esbozo magnífico de todo esto, pero no solo presenta la situación, sino que nos ofrece la salida inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Quiero pedirle que me acompañe en la lectura de todo el capítulo 8 de Primera a los Corintios. Capítulo 8, Primera a los Corintios, dice de la siguiente manera: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad,
que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, pero para no poner tropiezo a mi hermano. Bien, tal vez usted seguramente recuerde cuál era el contexto de Corintio. La iglesia, sí, sonido. La iglesia de los Corintios se encontraba en una situación bastante compleja. Era una iglesia constituida, creo que mayoritariamente por gentiles y minoritariamente por judíos. No sabemos cuál es la proporción que había entre unos y otros, pero la ciudad de Corinto era realmente un hervidero de paganismo e inmoralidad por donde usted lo mirara. De hecho, en esta primera carta a los Corintios, Pablo empieza a atacar una serie de problemas que le han informado seguramente a través de una carta que nosotros no tenemos, lo que estaba pasando en Corintio. De hecho, si empezamos desde los primeros capítulos, vamos a encontrar divisiones, vamos a encontrar problemas morales, vamos a encontrar problemas matrimoniales, y hasta el capítulo 7 ha tocado problemas relacionados con el matrimonio y demás. Pero cuando llegamos al capítulo 8, ya hay unas preguntas muy concretas en lo que leímos. De hecho, en lo que leímos podemos dividirlo por lo menos en tres secciones básicas. Una primera sección donde Pablo responde a lo relacionado al conocimiento de Dios y la idolatría. Creo que básicamente esa es la primera parte, el conocimiento de Dios y la idolatría. Y luego vendría un segundo punto que tiene que ver sobre la percepción del ídolo por la comunidad cristiana o por la iglesia cristiana, para finalmente tener una aplicación práctica bastante amplia que seguramente empieza en el versículo 7 y termina en el versículo 13. Entonces, esos tres sencillos puntitos vamos a tomarlos hoy y vamos a empezar con la sección que da título al sermón de hoy, que es el conocimiento de Dios y la idolatría. Y si usted se da cuenta, leíamos que Pablo empieza, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, Pablo empieza a responder aquí porque hay una pregunta específica sobre los ídolos y lo sacrificado a los ídolos. ¿Por qué? Porque entre otras cosas, en Corintio había una serie de festivales paganos y la carne que se comía en las casas pasaba primeramente por los templos paganos, se sacrificaban, se comía mucha carne, se comían viandas allí y lo que sobraba pasaba a la carnicería. Había muchísimas carnicerías en aquel lugar y posteriormente de la carnicería pasaba a las casas y los hermanos tenían una duda. ¿Puedo comer de esa carne que sacrifican a los ídolos y luego llega a la casa? ¿Será que ocurre algo? Era una pregunta totalmente honesta. No estamos en el contexto del siglo XXI, sino en una sociedad totalmente pagana. No estamos hablando de la sociedad construida a partir de los principios cristianos que vendría e inundaría toda Europa de los primeros siglos y posteriormente se construiría todo un mundo desde la cosmovisión cristiana. No estamos hablando de ese mundo. Estamos hablando de un mundo totalmente pagano. ¿Qué respuesta había que dar allí? Pues solamente el Dios vivo a través de su siervo podría dar una respuesta. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos, lo está diciendo con toda seguridad, sabemos. ¿Quiénes? Todos los cristianos sabemos, dice él, que todos tenemos conocimiento. Y ahí la palabra es gnosis, la palabra en griego koiné es gnosis, es decir, un conocimiento normal. Todos tenemos conocimientos
el conocimiento envanece, pero el amor edifica. ¿Quiere decir eso que el conocimiento es malo? No. Seguramente usted tiene en mente aquella frase tomada fuera del contexto de la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y no es cierto, no está hablando de ese tipo de situaciones. Y la letra, a menos que sea una biblioteca cayendo en la cabeza, nos podría matar. Pero estamos hablando que realmente la santa palabra de Dios no puede matar, sino dar vida. Lo único que puede matar es el pecado en nuestra vida y la falta de comunión con Dios. Pero hay un tipo de conocimiento que envanece y es un conocimiento separado del amor. Por eso, Pablo, como buen rabino, hace un contraste. Un contraste, en este caso, sería una figura propia de los escritos rabínicos, un paralelismo antitético, en donde el conocimiento, por un lado, dice, el conocimiento envanece, el conocimiento sin amor. Cuidado, es decir, ese conocimiento que produce un espíritu arrogante en el hombre, en la mujer, un espíritu incapaz de condescender con el otro, que es incapaz de perder una discusión, porque sabe que en ese momento es lo más conveniente perder una discusión para no perder al hermano. A ese tipo de conocimiento se refiere. Ese tipo de conocimiento envanece. Alguien dijo que le tenía mucho temor a los seminaristas que han hecho 2 o 3 asignaturas, porque cree que saben, pero a veces falta ese amor, de verdad. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y esto no es un amor sentimental. La palabra que utiliza ahí es ágape. ¿Se acuerdan de la declaración de Primera de Juan 4, 7 y 8? Que dice, Dios es amor. Creo que es otijo teos ágape. Es decir, por Dios es amor. Lo muestra como lo esencial de Dios. Es decir, Dios es, no Dios tiene, sino Dios es amor, es un atributo de Él, es Dios mismo expresando amor. Y cuando Dios, el Dios Todopoderoso, manifiesta su amor, lo manifiesta de manera real, no de manera sentimental. El amor de Dios es real. ¿Quiere ver qué tan real es el amor de Dios? Mire la cruz. Mire a Cristo. Mire su obra. Ese es el amor traducido en imágenes. El amor que llega a nuestro corazón, que se manifiesta de una manera tan poderosa, una verdad que debe abrumar nuestra alma y nos debe volver a Dios. Pablo no está diciendo, vivan por la emoción sin el conocimiento. No, nos está diciendo es, cuidado, el conocimiento tiene que ir acompañado del amor verdadero, sobre todo en estos temas de idolatría. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo, pero si alguno ama a Dios, es conocido por Dios. Y esto es una declaración con un profundo sentido de lo que Dios hace en nuestra vida y de lo que nosotros debemos comprender. Porque en primer lugar, tenemos la tendencia de creer que sabemos algo. Sócrates decía, solo sé que nada sé, pero algunos que comentan este pasaje, como Charles Ehrman, dicen que en realidad este pasaje va mucho más allá, porque no va al simple reconocimiento de la ignorancia, sino a la comprensión de que en realidad es imposible que sepamos algo de manera exhaustiva, aún sabiéndolo. Y yo decía, compartiendo con algunos hermanos, que eso es tan cierto que ahora que levanto la mano, veo mi dedo y digo, ni siquiera conozco mi dedo. ¿Por qué? Y creo que cualquiera de nosotros le puede pasar. Si su huella digital la ponen en un lugar y la de los otros 180 hermanos o 160 que están acá, la ponen en una pared y le dicen, ¿cuál es tu huella digital? ¿Conoces tu dedo? Yo no sabría cuál es mi huella digital. No sé, no tengo manera. Tengo que decirle a un experto en huellas digitales, mira, ¿cuál es mi huella digital?
No sabemos como debemos saber. Ahora imagínense eso dentro del contexto de la fe. Muchas veces asumimos que sabemos algo y en realidad no sabemos nada como debemos saberlo. Este es el caso del envanecimiento solamente por el conocimiento. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Por favor, lea bien el texto. No significa que si yo amo a Dios, luego Él me conoce. Negando el conocimiento total, absoluto, la presciencia de Dios. No. Ahí lo que está diciendo es todo lo contrario. Está diciendo que si amamos a Dios, es gracias a que hemos sido conocidos por Él, y en este contexto de conocer es ser amado y alcanzado por Dios por la obra de Cristo. A eso se refiere. Entonces digamos que en esta primera parte hay una visión clara del conocimiento de Dios, que es puesto en contraste con el conocimiento humano, arrogante, y en el caso particular sobre la idolatría. ¿Qué debemos saber? Pero entonces debemos pasar a nuestra segunda sección, que tiene que ver cuál es la percepción sobre el ídolo. Pensemos, conocimiento adecuado, y ahora la percepción sobre la idolatría. Y a partir del versículo 4 dice: acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos. ¿Se acuerdan los que hablábamos? El contexto del templo, el contexto de las viandas. Sabemos, nuevamente aparece la palabra, que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Nuevamente sabemos. El creyente entendía que los ídolos eran el producto de la imaginación, que los falsos dioses son el producto de la imaginación, que los ídolos no existen, aun cuando tengan una representación gráfica a través de una estatua, a través de un cuadro, a través de un ícono. Cualquiera que sea el ídolo, no existe. Ahora, los griegos tenían dioses para todo. Sí, que el padre de los dioses para ellos era Zeus, pero Zeus parece que tenía un profundo problema moral. No tenía dominio propio, era un dios raro, ¿no? Sí. Y si los corintios, sobre todo cercanos al mar, también tenían el dios del mar, Poseidón, y un largo listado de falsos dioses, pero ningún dios existía. Pero ese era el contexto del mundo antiguo. Dioses que no existen, que lo regían todo, que no eran más que los defectos humanos magnificados. Y otra serie de semidioses que no eran como el Señor Jesús, vero Dio y vero uomo, verdadero Dios y verdadero hombre, sino que eran algo así como mitad y ninguno de los dos. El caso de Hércules era mitad Dios y mitad humano. En la mitología le llamaban semidioses. No era nada, era un invento. Y así también podríamos ver otros ídolos, y en el pensamiento de ese mundo mediterráneo, toda esa superstición dominaba el mundo. Entonces, por eso el apóstol decía: sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Y esto es una declaración magnífica, porque tiene que ver con la existencia del Dios verdadero. Pablo y los creyentes, fueran judíos o fueran corintios, fueran gentiles, entendían y sabían que solo hay un Dios verdadero y que este Dios ha creado todas las cosas para su gloria. Dice: pues aunque haya algunos que se llamen dioses, esos falsos dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, los que sabemos, los que entendemos, a quienes ha sido revelado el evangelio, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre. ¡Qué maravilla de declaración! Solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Es una declaración del Dios único, pero aquí nos habla de por lo menos dos personas de la Trinidad. El Dios Padre, el Dios que decretó y que creó todas las cosas a través del Hijo, porque si nosotros leemos textos como el Evangelio de Juan, capítulo 1,
Creo que el versículo 3 dice, por él fueron hechas todas las cosas, por el Hijo. Y también lo vamos a encontrar la misma declaración en Hebreo. Él es la imagen misma, el resplandor de su gloria, y por él fueron hechas todas las cosas. El Hijo de Dios, Cristo. Pero también sabemos por la Escritura que el Padre de la eternidad decretó quiénes iban a ser salvos. Y Cristo el Señor ejecutó la salvación en la cruz del Calvario, la cual fue aplicada por el Espíritu Santo a los escogidos por Dios, dándoles fe para creer en Él. Esto es una declaración gloriosa del Evangelio. Y el Evangelio es totalmente contrario a la idolatría. Totalmente contrario. Porque el idólatra suplica cada día por la salvación que nunca tendrá. Y eso es realmente doloroso. Y va a ser el mismo contexto que hay en cualquier iglesia idólatra. Y aquí no estamos hablando solamente del catolicismo romano, que jamás tendrán la salvación si su confianza está en un ídolo. Un ídolo nada es. Ahora, hay personajes históricos que pueden ser elevados a la categoría de dioses por la idolatría y luego representados y atribuírseles más cosas de las que realmente es, como el caso de María, una humilde mujer que fue la madre de nuestro Señor Jesucristo, es tomada por el catolicismo romano, elevada a la categoría de diosa, aunque no lo confiesen de esa manera. Bueno, sí, porque en el catecismo católico, después de Concilio Vaticano II, dice que es corredentora. Entonces sí es elevada a categoría de Dios. Solo por mencionarlo de una manera, y eso es desesperanzador. Una persona que tenga su confianza en eso. Pero también en ese momento de la historia había muchos que creían en muchos señores. En muchos señores. Aún otros pensaban que sus familiares muertos los cuidaban desde el cielo. Eso no pasa hoy en día. Pero ese era el evento o los eventos de allí. Pero la palabra de Dios estaba llegando para liberar, para transformar el corazón de cada creyente, transformar la iglesia y transformar el mundo por la palabra de Cristo, que sí salva, que sí cambia el corazón, que cambia el alma. Y los creyentes sabían, entendían esta verdad, pero no estaban actuando totalmente acorde con esta verdad. Y es por esa razón que ya empezando la tercera sección, a partir del versículo 7, Pablo les dice, pero no en todos hay este conocimiento. Porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Aquí empieza la sección práctica y es como aplicamos toda esta verdad y es bastante llamativo. Porque ¿qué pasa cuando no en todos hay ese conocimiento o no todos han adquirido adecuadamente el conocimiento? Aquí aparecen o va a aparecer el personaje del cristiano débil. ¿Qué es un cristiano débil? Eso es bastante difícil de definir. No es tan fácil. Algunos simplemente dicen el nuevo. Conozco personas de 1 año de convertido que son más maduros de otros de 40 años. ¿Pero quién hace eso? Bueno, el Señor cambia los corazones. Aquí lo que nos está diciendo, y seguramente necesitamos leer Romanos 14, también 1 Corintios 10, del 19 en adelante, para poder entender cuál es el alcance o el problema del hermano débil. Pero no en todos hay este conocimiento de conocer a Dios, de saber que un ídolo nada es, sino que habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a los ídolos. Seguramente dirían, si como esa carne se contamina mi alma y el espíritu me influye, ato, ligo y reprendo eso. Puede pasar, o no compro en la carnicería de la esquina porque es de una bruja y me puede afectar. No, un ídolo nada es.
Un ídolo nada es, porque nosotros oramos con acción de gracia. Ahora, no oramos para purificar la carne. No, oramos dándole gracias a Dios que Él es bueno y nos ha dado las cosas. Pero está este hermano débil de conciencia que tiene un serio problema y dice, mi conciencia se afecta porque estoy comiendo carne que es sacrificada a los ídolos, mi corazón, mi alma se contamina. Y había otro problema porque el contraste era que el hermano fuerte, y aquí no necesariamente el hermano fuerte está obrando bien. Porque tal vez está obrando con muchísima arrogancia. Versículo 1. El conocimiento envanece. Es que me desespera que ese hermano débil no pueda comerse ese pedazo de carne. Y el hermano débil empieza a sufrir, ¿verdad? Y el apóstol le dice, bueno, la vianda, si tú comes vianda, eso no te hace mejor que el otro que no come vianda. Tú no eres mejor cristiano porque no tengas escrúpulos para comer lo que es sacrificado a los ídolos y porque él sí tenga. Porque si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. ¿Qué pasa si comes o no comes? No pasa nada. Ese es el punto. Pero mirad, cuidado, aquí viene el problema. Y es el uso del conocimiento sin amor. Versículos 1, 2 y 3. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Conocimiento sin amor. No, Pablo dice, conoce, pero ama. Ama de verdad al hermano débil. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa, en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Aquí había un problema de lo que podía producir la arrogancia en el corazón del hermano débil, del creyente débil. Ahora, aquí parece que Pablo está contestando otra sección de la carta que le habían escrito. ¿Por qué lo decimos? Porque dice, alguno te ve a ti sentado a la mesa. Es que probablemente algunos creyentes comían en los lugares donde se celebraban las fiestas paganas. Comían carne, pero allí hay una advertencia en 1 Corintios 10, 20. Dice, antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Miren, la libertad del creyente fuerte tenía límites y Dios había establecido límites. No te puedes sentar en el templo. El creyente fuerte decía, bueno, pero si un ídolo nada es y yo me siento en el templo y como carne, no pasa nada porque un ídolo nada es. Y es un asunto lógico, ¿cierto? Un ídolo nada es, no puede pasar nada. Pero estaba afectando el testimonio de la iglesia de Cristo. Y Pablo dice, no te sientes en ese lugar, porque no puedes participar de la mesa de Dios juntamente con la mesa de los demonios. Por lo tanto, hay un problema serio. Y creo que aquí se presenta una especie de confrontación entre lo que conocemos entre libertinaje o antinomianismo y legalismo. Por lo general, el creyente débil es un creyente legalista. O todo se hace como él dice, o todo el mundo es pagano e impío. Y puede pasar. A nosotros nos ha pasado muchas veces que llegan y dicen, pastor, pero es que, ¿por qué aquí en Barranquilla las mujeres no se ponen chaleco? Yo le digo, no se ponen chaleco porque estamos a 30 grados.
Y nosotros no queremos nuestras esposas asadas, las queremos bien. ¿Cómo se van a poner chaleco? Solo por decir eso. Otros llegan, pastor, pero aquí las mujeres usan jeans. Ajá, ¿y qué pasa con que usen jeans? No, porque es que a mí me enseñaron, y son cosas que molestan a veces. El débil es legalista. Alguna vez llegaron también, pastor, es que nosotros creemos que la educación cristiana tiene que ser exclusivo homeschooling. Pues aquí no, aquí es una opción. El que quiera lo hace y tenga la capacidad, el que no, no. Pero el débil tiende a ser legalista en ese sentido, y muchos de los cristianos llamados fuertes tienden a ser libertinos. Sí, alguna vez le decía, un pastor a un miembro de la iglesia, bueno, yo me puedo tomar mi cerveza en la playa y no pasa nada. Y el otro se escandalizó. Y el joven me pregunta, pastor, ¿qué pasa? Y le digo, bueno, mira, el asunto está en que el emborracharse es pecado, pero en el contexto cultural latino, si un hermano te ve tomando una cerveza, hay problemas. Sí, te ve. No es lo mismo que te tomes una cerveza o una copa de vino con tu esposa en la casa o de pronto en un restaurante, a que lo hagas así, porque van a decir, ¿y eso que es cristiano? Es lo que ocurre. Entonces, hay una lucha entre el fuerte y el débil, y eso en todas partes del mundo. De pronto en Europa no hay ese tipo de lucha porque la cerveza o el vino es normal, o en los Estados Unidos, pero en nuestros contextos sí, sobre todo porque desde la iglesia evangélica se dijo de cualquier cantidad de cosas acerca del licor, y obviamente ocurrió lo que tenía que ocurrir, una interpretación sesgada del texto bíblico donde quiera que estaba. Entonces, aquí le dice, cuidado con lo que haces. ¿Acaso no estimulas al débil a hacer lo que no debe hacer? A que el débil vaya y peque sentándose a la mesa de los demonios. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Ahí no está diciendo que se va a perder eternamente. Es más, la palabra para perder es arruinar. Se arruina la conciencia. ¿Por qué? Por lo que decíamos al principio del versículo 7, de que el hermano es herido en su conciencia y como consecuencia de eso, aquel hermano empieza a sentir que se ha perdido, que se ha apartado de Dios y necesitará pues los consuelos del Señor para poder levantarse nuevamente. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo peca. No solo está pecando contra el hermano, sino que debido a la práctica arrogante, el problema es que está pecando contra Cristo. Porque siempre hay una defensa de parte del Señor hacia el hermano que es más débil. Y Pablo cierra de una manera que nosotros decimos, ¿qué hacemos? Porque dice, por lo cual si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Pregunta Trenchar, ¿entonces Dios nos mandó a hacernos vegetarianos? En ninguna manera. No, sino que bajo este contexto y bajo esta particularidad de la iglesia corintio, dice, yo no me sentaré jamás en un templo a comer carne de tal manera que los demás me vean y mi hermano sea herido en su conciencia. Eso es lo que le está diciendo. Pero la pregunta para nuestro tiempo es, ¿qué hacemos frente a los hermanos débiles? ¿Hacemos un rechazo sistemático y total porque son hermanos débiles? No, de ninguna manera. El hermano débil hay que formarlo, hay que facilitarle el conocimiento de Dios, hay que sentarse con él, invertir un poco más de tiempo con esos hermanos. Y no solo invertir, sino amarlo. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, si no lo entrenamos, se nos vuelve un problema. Se nos vuelve un problema serio en la iglesia, criticando absolutamente todo, y su alma va a dejar de ser un alma débil para ser un alma de un enemigo del evangelio. Y hay que ayudarlo a superar toda esa etapa de evangélico infantil hacia una etapa de un creyente maduro. ¿Por qué? Porque Cristo murió por él. Hay que ayudarlo en ese sentido. Y esa es la forma. Entonces,
Nuestro texto de hoy lo dividimos básicamente en tres secciones, una del 1 al 3, en donde hablamos del conocimiento de Dios y la idolatría. Eso le dio título a nuestro sermón. A partir del versículo 4 y hasta el 6 vimos la perspectiva cristiana sobre los ídolos, es decir, un contraste entre los ídolos y el Dios verdadero. Y finalmente vimos los aspectos prácticos de cómo tratar cuando la situación se presenta en nuestra vida. Pero permítanme hacer unas reflexiones finales. La primera de ellas es para los no creyentes. Amigos, si estás aún hundido en la idolatría, es el tiempo que corras a los pies de Cristo. El ídolo no te salvará, no tiene poder, no existe. Solo el Dios verdadero envió a su Hijo Jesucristo a morir por sus escogidos y te llama hoy al arrepentimiento. Corre a los pies de Cristo y suplícale que te dé perdón. Para los creyentes, amados hermanos en la fe, cada uno de nosotros ha recibido un conocimiento glorioso, magnífico acerca de Dios, y no es un conocimiento solamente noxis intelectual, sino que ha sido un conocimiento poderoso en nuestra alma, que nos ha mostrado la salvación en Cristo. Ese es un conocimiento perfecto, maravilloso, glorioso, del cual podemos disfrutar. Y el llamado es a que cada día crezcamos en el conocimiento de Dios, cada día leyendo su palabra, orando, de tal manera que podamos afirmar nuestra fe y nuestra profesión para su gloria. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Padre, gracias te damos en Jesucristo nuestro Señor, porque tú eres bueno, tú nos has redimido para tu gloria. Sigue por favor bendiciendo nuestras almas con tu presencia. Llénanos de ti, Señor, de tu espíritu, de tu gracia, de tu palabra, y ayúdanos a vivir de tal manera que podamos glorificar tu nombre cada día con nuestra vida. Danos el conocimiento redentor. Danos, Señor, el conocerte más profundamente, Señor Jesucristo. Conocer tu palabra. A ti la gloria y la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén.